Bueno, familia, vamos a estudiar un tema bastante interesante, la cual les quiero compartir con ustedes. Estuve pensando qué tema compartirles y realmente este tema, una vez, yo lo escuché hace 5 años, fue mi primera vez. Fue el tema de las posesiones demoníacas. Yo le hago la pregunta, hermano, ¿hace cuánto fue la última vez que usted escuchó hablar sobre este tema, posesiones demoníacas? ¿Sabe que la Biblia habla de dos clases de posesiones que el diablo puede hacer aún con nosotros? Dos, exactamente. Pero antes de hablar respecto a este tema, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde es que más debemos tener reverencia ante Dios? En la iglesia, ¿cierto que sí? Así que hermanos, les pido por favor reverencia ante todo para poder tener este tema. Si usted puede, silencie el celular para que no haya distracción con respecto a este tema, pueda silenciarlo y tener la mayor concentración con respecto a este tema que vamos a ver, hermanos. Así que ya oramos, pero hermanos, los que puedan acompañarme, los que puedan, hermanos, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, buenos días. Una vez más en esta oración te queremos suplicar la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Háblanos a través de tu santa palabra, darnos de entender por qué este tema es importante, Señor, y que al final de este estudio, Señor, que lo vas a dar tú, Padre Celestial, nos quede esa importancia del saber del por qué era este tema, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes e ilumina nuestro entendimiento conforme a tu palabra se nos va a mostrar a continuación, Señor. Así que quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, familia, muy bien. Primero, ¿yo por qué decidí hablar de este tema? ¿Cuántos creen que estamos en una lucha espiritual? Mire, yo creo que yo la vez pasada yo hablé un poco sobre los ateos, yo creo que hasta el ateo se da cuenta que algo está pasando en este mundo, ¿sí o no? Sabe que algo malo está pasando. Hay gente que yo sé que no ha leído ni una sola vez la Biblia en su vida, pero sabe en su conciencia que algo está pasando en este mundo. Vamos a leer un texto bíblico de la cual por eso yo quería hablar sobre este tema. Vamos a Segunda de Corintios, hermanos. Vamos a Segunda de Corintios, vamos a leer el capítulo 2. Segunda de Corintios, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11. Mire cómo aquí habla el apóstol Pablo. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11. Dice de la siguiente manera: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? Pregunto, ¿es importante conocer al diablo? Según este texto, es importante. Una vez yo escuché a una persona que dice, no hay que mencionar al diablo, ni siquiera saber de él, porque ¿para qué saber de él si él es el malo? Al contrario, cuando uno está en una guerra, hay que conocer también a quién, al enemigo, ¿cierto que sí? Pablo dice, para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones, no debemos ignorar lo que Satanás hace. Y eso es lo que vamos a ver del por qué yo elegí este tema. ¿Sabe que una vez un ateo también me dijo que no creía en Dios? Y sabe que una de las tantas respuestas que usted le puede decir a esta clase de personas es, ¿usted quiere conocer a Dios? Primero lo va a presentar al diablo. Porque el diablo es una de las mejores evidencias de que Dios existe. Gente, mire cómo tanta maldad puede haber a nivel mundial y la gente se pregunta cómo es que el ser humano ha llegado a tanto nivel de maldad. O sea que si hay tanta maldad creado por alguien superior, hace entender que también debe haber un ente que hace todo lo bueno y que controla también para bien, que ese es Dios. Así que vamos a comenzar con el tema de la posesión demoníaca. Primero, yo me puse a ver en internet que era el tema de una posesión. Y no es casualidad que yo me puse a ver en el diccionario, exactamente habían dos significados de posesión y ambas vamos a ver que están en la Biblia. Primer significado de posesión, dice,
La posesión es el acto de poseer o tener una cosa corporal con ánimo de conservarla para sí mismo o para otra persona. O sea, cuando el enemigo, el diablo, puede poseer el cuerpo de una persona. Yo no sé quién de aquí probablemente haya visto una persona realmente poseída por el diablo corporalmente. Ver cómo con sus propios ojos esa persona tiene una voz fuera de lo natural, tener una fuerza sobrenatural. Personas poseídas que cuando juegan la Ouija, si se han dado cuenta, ahí es donde digo, si no creen en Dios, mire, ahí está la mejor prueba, mire, ahí está el diablo. ¿Cómo no crees si está el mal? Entonces dígame, ¿debe haber un Dios? Lo debe de haber también. Hermanos, mire lo que dice la Biblia con respecto a la posesión demoníaca corporal. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Marcos capítulo 5, versículo 2 dice: Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu que dice, versículo 3, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas, hermanos. Tremendo cómo el diablo puede poseer a una persona a una tal punto de uno romper cadenas, tremendo. O sea, que nadie en este mundo puede atreverse a pelear con una persona poseída, a nadie se le ocurra eso. ¿Yo por qué digo esto? Yo creo que a nosotros podemos pensar, no, pues que esto es absurdo. Pero yo he conocido cristianos que si a mí se me parece una persona poseída, yo lo primero que hago es pelear con esa persona porque yo tengo más fe. Y creen que comparan esa clase de fe para pelear con el diablo físicamente. Imagínense, o sea, el punto donde puede llegar, pero si esta persona rompe cadenas, o sea, es una fuerza sobrenatural. Ahora, déjenme decirles el segundo significado de posesión. Dice, la posesión es estar dominado también por un sentimiento. Escuche cómo dice esta, más interesante. Es estar posesionado por un sentimiento, un impulso o un determinado estado de ánimo. O sea que esta posesión que está hablando aquí es diferente a la corporal, porque la que acabamos de leer, el diablo dominó el cuerpo de esa persona. Claro, porque dice que hasta rompía cadenas con ellas. Pero sabe que según la Biblia, hermanos, dice que Satanás puede también dominar, aunque no domine tu cuerpo, puede dominar tu mente. Posesión mental. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a leer Marcos, ahí mismo el capítulo 10. Vamos más adelante. Marcos, el capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 22. Marcos 10, 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas. Hago la pregunta, ¿el joven rico estaba poseído mental o corporalmente? Mental, ¿sí o no? El joven rico no tenía fuerza sobrenatural, como el endemoniado que vimos en el capítulo 5. El joven rico no botaba espuma por la boca. El joven rico no se le ponían los ojos blancos. ¿Cuál era su posesión? Leamos el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El problema de este joven rico era mental, ¿sí o no? ¿Dónde lo tenía el diablo poseído? ¿En la mente o en el cuerpo? En la mente. Tremendo. Una vez una persona me dijo, hermanos, que un cristiano había jugado la Ouija con otras 5 personas que no eran cristianas. Y adivine, el diablo a quién tomó primero. Al cristiano. ¿Por qué tomó primero al cristiano? Porque sabe la verdad. Conoce qué hacía metido allá. Al menos los otros 5 muchachos no conocían y claro, por curiosidad, ¿usted sabe cómo es uno? Como ser humano, ¿uno qué hace? Pues uno es curioso experimentar cosas que no debe experimentar. Pero esa persona cristiana sabía. Hay de aquel hermano que sabiendo las verdades de la Biblia se meta en cosas satánicas como juegos diabólicos. Hoy en día hay tanto espiritismo que se ve a nivel mundial que hoy en día ya sacaron la tabla Ouija divina. ¿Sí lo han escuchado? Que es que para invocar a Dios, imagínense, para eso tenemos la oración, nosotros sabemos eso.
¿no? Tenemos la Biblia, exactamente. Se muestra una tabla así bien inocente, bien bonita, ustedes lo pueden ver hasta en internet. Y esa tabla aparece imágenes de supuestos santos así, y aparecen las mismas letras de una tabla Ouija a la original, mejor dicho. O sea que el diablo, imagínese, hasta tal punto donde puede llegar la gente para poder engañarla también. Puedes comunicarte con un ángel, le dicen. Tremendo. ¿Quieres comunicarte con alguien que está en el cielo? Juega la Ouija divina, le dicen así. Increíble. No lo poseen de cuerpo, pero le juegan con la mente. Tremendo. Ahora usted dirá, no, pero es que eso es de afuera. A nosotros el diablo no nos va a venir a engañar de esa manera. Yo le hago la pregunta, ¿el joven rico era de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen usted? Él conocía, él creía. Leamos el versículo 17, ahí mismo, Marcos 10, 17. Al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, llegó uno corriendo, o sea el joven rico, y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ah, o sea, le dice maestro, es cristiano. Y se le arrodilla. ¿Nos venimos a arrodillarnos? O sea, es un cristiano. Pero como leímos el texto en el versículo 22, tenían posesiones. Pueden haber cristianos aún siendo poseídos por el diablo, hermanos. Tremenda cita, conclusión que podemos llegar aquí. Ahora, ¿cómo es posible que un cristiano, el diablo sabe que no nos puede poseer aquí en este momento corporalmente? Sabe que eso, para llegar a ese proceso hay que ir a la brujería y todo eso. El diablo, como sabe que nosotros no acudimos a eso, puede dominar tu mente. Leamos Juan capítulo 8, hermanos. Vamos a leer. Juan capítulo 8. Vamos a ilustrarlo más. Juan el capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44 dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Note, el deseo que tiene que ver con la mente o con el cuerpo. Deseos de vuestro padre queréis hacer, de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, Satanás, y no ha permanecido en la verdad por cuanto no hay verdad en él. No, hermano, ahí le está hablando, es a los de afuera. ¿Verdad que le está hablando a los de afuera? Vamos a leer el contexto, vamos a leer el versículo 31, hermano. Versículo 31. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? Versículo 31. A los judíos, a la iglesia. Tremendo, a la iglesia, se lo dijo. Entonces le hago la pregunta, ¿pueden haber personas hijas del diablo dentro de la iglesia? Tremendo, hermano. Pero leamos el texto completo. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Note la diferencia, creído. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Les voy a contar algo, hermano. ¿Sabe que Juan capítulo 8, para que ustedes lo lean después ahí con tiempo, Juan capítulo 8, este es el debate más duro que tuvo Cristo con los escribas y los fariseos. El más duro que tuvo. Porque en el mismo relato de Juan capítulo 8, ¿sabe qué le decían los escribas y fariseos a Jesús? Al menos nosotros, decían ellos, al menos nosotros no nacimos de fornicación. O sea, ¿qué le está dando a entender a Jesús? Que tú naciste por fornicación por parte de María. Porque ustedes recuerdan la historia, María estaba embarazada y todo el pueblo, que era lo que pensaba, que había fornicado, ¿recuerdan? Y por eso José se quería ir porque pensó que la había engañado con otro hombre, pero sabemos perfectamente que fue la gracia del Espíritu Santo. Y los escribas y fariseos, ellos decían, al menos nosotros no hemos nacido por fornicación. ¿Dónde leemos eso? Leamos el versículo 41, verso 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Y entonces le dijeron los escribas y fariseos, nosotros no hemos nacido de fornicación. Y dice, un padre tenemos, Dios. O sea, aparte de que juzga a Jesús, nosotros no hemos nacido de fornicación, al menos, dicen ellos, imagínense, de ofender a Cristo, al propio Jesús. Y tras del hecho dicen que su padre es Dios. Pero cuando Cristo se lo dice en la misma cara a ellos, vuestro padre, ¿quién es? El diablo. A los mismos escribas y fariseos. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos. Hermanos, estas personas, los escribas y fariseos y los judíos,
la mayoría lo estaba teniendo una posesión mental, era Satanás. Tremendo, de la iglesia. Entonces yo le hago la pregunta, ¿todos somos hijos de Dios aquí? Amén. Que así sea. Hermanos, hay que tener una perspectiva de que a quién realmente estamos creyendo en este momento. Porque así como los escribas y fariseos decían, nosotros tenemos un Dios, el mismo Jesús les dijo, no, vuestro padre es el diablo, hermanos. Tremendo. ¿Y cómo se sabe eso? Leamos nuevamente el versículo no, 32. Dice Jesús, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le hago la pregunta a mi hermano, ¿cuántas verdades hay en la Biblia? ¿Cuántas? ¿Sabe que bíblicamente, hermanos, hay 7 verdades? Cristo dijo que Él era la verdad. Una. Juan 17:17, tu palabra es la verdad. En Deuteronomio, Dios, tú eres verdad, el Padre. El Espíritu Santo también es la verdad. El Evangelio también es la verdad. Toda la Biblia es la verdad, sí, exactamente. Dijo primera de Timoteo, ¿recuerdan ese texto cuando dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y defensa de la verdad? O sea, ¿qué más es la verdad? La iglesia. 7 verdades, hermanos, que encontramos en la Biblia. Sabe que esto yo por tiempo no lo voy a decir, pero el que lo quiera anotar, porque eso yo lo subí también en mi canal de YouTube, en una predicación yo hablé de las 7 verdades en la Biblia. 7 hay. Si usted quiere anótelo, hermano, para que lo vea. Mi canal, ahí usted lo busca como Alexander Vega. Ahí usted lo puede buscar en YouTube. Véase esos temas, hermanos, para que ustedes puedan entender el tema de las 7 verdades. ¿De qué nos sirve aprender a saber de Jesús si no conocemos la naturaleza de la santa palabra y de la ley de Dios? Ustedes se han dado de cuenta, hermanos, que Cristo cuando vino a esta tierra, le dijo a Tomás, si me conocéis a mí, ¿conocéis a quién? Al Padre. O sea que es importante conocer realmente quién es Jesús también. Hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, hablándole a la iglesia de Filadelfia. Mire cómo dice, de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Le hago la pregunta, ¿qué representa hoy en día un judío? Hoy en día, ¿a qué clase de judío le está hablando aquí Juan? Apocalipsis 3:9, ¿a qué clase de judíos le está hablando acá? A los judíos de por allá de Palestina, ¿cierto que sí? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a leer Romanos capítulo 2. Muy bien. Vamos a leer Romanos el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 28. Romanos capítulo 2, versículo 28. Mire cómo dice aquí Pablo. No es judío el que lo es exteriormente, o sea, el de Israel. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿de dónde? Del interior. ¿Y la circuncisión es de dónde? Del corazón, en espíritu y no según la letra. ¿Sabe qué será el problema del joven rico? El joven rico vivía solamente en la letra y no en el espíritu. Al rico, ¿se acuerda cuando el rico dijo, Señor, yo esto lo he guardado desde mi juventud? O sea, que a él le enseñaron solamente letra. Le dijeron, no hagas esto, que esto es pecado. No practiques lo otro, que esto es pecado. Le enseñaron reglas, pero sin conforme al espíritu. Vivió sin el tema del espíritu, hermanos. Claro, es importante las reglas, los mandamientos. Hay que saber cómo comportarse afuera, en la iglesia, qué clase de testimonio nosotros tenemos que dar. Pero sabe, hermanos, si eso no hace que el Espíritu Santo realmente pueda tener un testimonio de impacto a los demás, con todo respeto le digo, ese testimonio es en vano. Y le voy a decir el por qué. Hay gente que no cree en Dios que da más ejemplo que nosotros. Entonces eso quiere decir que a nosotros el Espíritu aún nos falta. Hay gente que es de religión, ustedes han dado cuenta, algunos metaleros pueden escuchar esa música, pero esa gente
¿sabe qué dice la ciencia de la gente que escucha metal? Dice que son más inteligentes y más amables incluso que alguien que escucha reggaetón. O sea que la música aún influye en algo que uno escucha también. No estoy diciendo que hay que escuchar rock, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que cómo es que en el mundo aún diferentes personalidades pueden dar más ejemplo que nosotros que conocemos la verdad. Tremendo, ¿cierto que sí? Ahora, cuando Apocalipsis 3:9 dice de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos, ¿a qué se está refiriendo ahí? A la gente que se dice ser cristiana, pongámosla hoy en día. Gente que se dice que es seguidora de Jesús, pero como decía el texto bíblico de Apocalipsis 3:9, se dicen ser judíos y no lo son, dice. Tremendo. Pero ¿por qué la condición espiritual está así dentro de la iglesia? Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Note lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás ¿cómo? Muerto espiritualmente, hermanos. Tremendo. Hagámonos un examen de conciencia. ¿Cuántos cadáveres pueden haber aquí entonces? Muertos en vida, hermanos. Tremendo, para pensar, ¿sí o no? Porque yo me pongo como a analizar la situación. Estoy vivo físicamente, pero Dios dice, pero estás muerto, o sea, hablando de un sentido espiritual. Entonces yo hago la pregunta, estas personas que Dios dice que vives, pero estás muerta, y en el versículo 9, cuando dice que son de la sinagoga de Satanás, pregunto, ¿son personas poseídas corporalmente o mentalmente? Mentalmente, hermanos. Tremendo, delicada situación. Ahora, quiero que me presten atención al estudio que vamos a ver a continuación. Aquí se pone más interesante la cosa. ¿Sabe que las posesiones demoníacas de toda clase, mental y corporal, se dividen en 4 partes según la Biblia, hermanos? 4. Vamos a ver que en la Biblia hay 4 manifestaciones que el diablo hace a través del transcurso de vida, ya sea de una persona cristiana o no cristiana. La primera es, hermanos, se le conoce como la manifestación demoníaca, se le conoce así. Mira, ¿usted qué se le viene a la mente cuando se le dice manifestación? Manifiesto, se manifiesta el diablo. Pero ¿en qué sentido se refiere acá? Escuchen. En el estudio de la materia se define esto cuando el demonio se complace de los gustos que la persona hace. O sea, cuando usted accede a la tentación, el diablo se goza. Note lo que dice Santiago capítulo 1. Vamos a leer Santiago el capítulo 1. Vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14, hermanos. ¿Tenemos el texto? Santiago capítulo 1. Ese está entre los últimos, hermanas. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia paciencia es atraído y seducido. Bueno, en la mía la tengo diferente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Yo lo tengo en otra traducción. Versículo 15. Entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que la manifestación demoníaca es la tentación. Así que, hermano, no me preocupe, porque en esto todo ser humano tiene que presentársele el tema de la manifestación. O sea, cuando el diablo quiere tentarlo a uno por algo, sabe de lo que a uno le gusta, ¿sí o no? A uno no se le va a presentar con algo desagradable, con algo que usted lo aleje. Hay gente que dice, la gente que, por ejemplo, dice, a mí no me gustan las películas de terror. Claro, el diablo no se le va a meter por ese lado, porque sabe que no lo ve, sabe que no le gusta. Pero esa persona que no le gustan las películas de terror, le gusta el trago. Esa persona que no le gusta la película de terror, le gusta andar de hombre en hombre o mujer en mujer. Tremendo. Pregunto, ¿eso se encuentra en la ley de Dios? ¿No decimos amén por eso? Amén. Hay que señalar el pecado, hermanos. Ojo, es diferente. No hay que señalar al pecador. Hay gente que confunde eso. Se señala el pecado, no al pecador. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos,
Satanás sabe que nuestro corazón es engañoso. Él sabe que lo que le gusta al ser humano son las cosas malas. Él sabe de Biblia, nosotros hemos hablado con respecto a eso. Recuerdan que dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Dios solamente. O sea, ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Hermanos, esta parte de la manifestación demoníaca hasta Cristo la presenció. Ustedes ya se saben el tema. Mateo 4:1, cuando el diablo lleva a Cristo al desierto. Hermanos, otro detalle para acá recalcar aquí. El desierto en la Biblia representa al satanismo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto, pero ¿dónde estaba el diablo? En el mismo desierto. Les pongo otro ejemplo. ¿Recuerdan el caso de Job? Cuando el diablo le mató a los 10 hijos a Job, ¿de dónde venía el viento? ¿Recuerdan? Del desierto. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes van a tener potestad de aplastar serpientes y escorpiones? ¿Sí recuerdan ese texto? Pregunto, ¿eso normalmente dónde se ve? En el desierto. Claro, en la cultura de por allá también hay mucho desierto. O sea que el desierto siempre en la Biblia va a ser simbolismo del satanismo. Así que aquí les voy a dar otro tip, hermano. ¿Sabe que cuando usted sueña con serpientes, escorpiones, cuando usted sueña con el desierto, sabe que tiene que ver algo con el diablo? Ustedes se han dado cuenta que cuando yo sé que este no es el tema, hermanos, pero para que lo vean en YouTube, hermanos, véaselo en serio. Yo ahí explico el significado de los sueños. Cuando usted sueña con eso, es un significado de que el diablo está detrás de usted. Con el desierto, serpientes, escorpiones, porque note, la Biblia, ¿dónde se presenta más Satanás y se compara? En el desierto. Ahora, ¿recuerdan en el milenio? Cuando Cristo venga por segunda vez, dice que esta tierra va a quedar como desolada y vacía, o sea, como un desierto. ¿Recuerdan a Azazel en el santuario? ¿Cuántos saben el santuario aquí? La gente que no ha estudiado el santuario aquí va a quedar en la luna. Cuando el animal, en el día de la expiación, se elegía a Satanás, a Azazel, ¿dónde se enviaba ese animal? Al desierto. ¿Va teniendo sentido? Cuando usted sueña con cabras, hermanos, ojo, no cordero, ojo que el cordero y la cabra son diferentes. La cabra también es símbolo de Satanás. Así como Azazel se cogía ese animal y se llevaba para el desierto. ¿Sabe que hoy en día Satanás sabe perfectamente eso y a él le gusta que lo exalten de esa manera? ¿Y sabe dónde usted lo puede ver? Véalo en películas de Hollywood. Como todas esas películas se muestra, qué casualidad, una cabra. No es casualidad. ¿Sí se han dado de cuenta que los mayores famosos, porque en sus videoclips aparece una cabra y la letra no tiene nada que ver con el video? Esa cabra, hermanos, en el satanismo se le conoce a Baphomet, se le dicen así, para que lo anoten, véanlo ahí. Una persona así, con cabeza de cabra y mitad de cuerpo humano. Y esa misma cabra presentado por gente famosa. Oiga, qué casualidad. Lo mismo que se presenta en la Biblia. ¿Por qué la cabra representaba al diablo? ¿Va que va teniendo sentido? El diablo sabe que no puede poseer nuestro cuerpo, pero lo puede hacer a través de nuestras mentes, aún por lo que vemos en la televisión. ¿Qué es lo que dice la gente hoy en día? Cuando van a idolatrar a un jugador de fútbol, él es mi GOAT. ¿Sabe quién necesita GOAT? Como el mejor. Y recuerdo, y yo sé, hermano, aquí yo no quiero causar polémica por eso, pero aquí es para ilustrar para el tema que estoy dando. Vean las fotos de Lionel Messi. ¿Por qué parece con una cabra? Aparte de sus estadios, del fútbol, de todo lo que le hace, ¿por qué aparece con una cabra? Qué casualidad. ¿Cierto que sí? Vean a Shakira, ¿por qué fotos con una cabra también? El diablo quiere utilizarnos la mente. Ah, no, hermano, eso a mí no me afecta, usted puede decir. Usted no me afecta. ¿Sabe que a los hijos se le pueden decir, tenga cuidado allá afuera, ore antes de salir, cuando hasta nosotros mismos llevamos a nuestros hijos al diablo en la casa, a través de lo que ven, de lo que se escucha? Por eso es que hoy en día el enemigo ha sido tan astuto de ver que la letra en esas canciones no tiene nada que ver con los videos que se presentan. Aparte,
del sensualismo, todo eso, las cabras, dígame, ¿qué tiene que ver ahí? Exaltando al satanismo. Tremendo. Y esto yo no me lo saqué bajo de la manga para que usted crea que aquí me estoy inventando. Vea quién es Baphomet ahí en internet. Véalo, hermanos. Ahora, pasando a otro punto, la posesión demoníaca también se le conoce como la infestación demoníaca, otra etapa. Está la manifestación y la segunda es la infestación demoníaca. ¿Qué es la infestación? Les voy a leer. Aquí es cuando la persona que se ha dejado llevar mucho por el pecado y dependiendo del caso, de las personas y de la situación que está pasando, el enemigo se comienza a presentar a la persona de una manera más sobrenatural. Por eso gente que dice, uy, pero porque yo veo sombras. No sé si a alguien de pronto le ha pasado eso, que vi sombras o que yo vi un alien. La gente que dice eso, ¿sabe? Yo le creo, porque el diablo es capaz de hacer eso. Y vamos a ver un texto bíblico donde se han presentado esos casos. Por eso uno no hay que burlarse de esa gente. Esa gente sabe que se siente mal cuando dice que ven esas cosas y nadie le cree. Hay que creerlo y ayudarle y decirle realmente quién es. Porque el diablo tiene poder para poder hacer eso. Estas personas experimentan voces físicas en su cabeza. Dicen que están solas en su casa y cuando de repente se escuchó pasos en el baño, comienza a apagar y a prender las luces. Infestación demoníaca se le dice ya de esa manera. ¿Sabe, hermanos, quién experimentó estas experiencias? Vamos a leer el primer caso. Vamos a Génesis. Vamos a leer Génesis, el capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Note lo que le pasó a Eva. Podemos conocer la historia, pero volvamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo así que la serpiente le habla? Le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Cómo así que un animal habla? Tremendo. Pregunto, ¿los animales hablan? ¿Qué pasó aquí? Claro, Eva estaba en un cuerpo perfecto. Ella no le dio miedo. A nosotros que un animal nos hable, ¿quién no lo va a sacar corriendo a uno? Pero ¿qué pasó con Eva? Sabe que eso no, sabe que el diablo, sabe que la serpiente jamás le habló, le hizo creer. Claro, la serpiente era física, real, pero le hizo creer que el diablo le habló. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer 2 Corintios, hermanos. 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 3. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Tenemos el texto, hermanos? 11:3. Mire cómo dice Pablo. Pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿vuestros qué? Vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pregunto, ¿qué utilizó Satanás para engañar a Eva? Los sentidos. O sea, le hizo una clase de espiritismo a Eva para que con sus ojos le hiciera creer que una serpiente hablara. Tremendo. Porque un animal no puede hablar. O sea, pregunto, entonces en este caso, Eva experimentó una infestación demoníaca, lo presentó, vio algo, vio un animal hablar. Ahora, déjenme ilustrarles otro tema. Ustedes recuerdan la historia del faraón, allá cuando estaba esclavitud en Egipto, todo eso. Recuerdan ustedes que el faraón le dice, bueno, ¿y qué es lo que tu Dios puede demostrar así a Moisés y a Aarón? Y recuerdan ustedes lo que hace Moisés con la vara que Dios le había dado, la tira al suelo y se convirtió en ¿qué? En serpiente. Pregunto, ¿Dios es capaz de un objeto dar vida? Claro, claro, Dios es Dios. Él puede hacer que un objeto, una silla, pueda convertirse en un animal. Para él no hay nada imposible. De hecho, quiero que se concentren, hermano, concéntrense. Vamos a leer el siguiente texto bíblico y se concentran en la pregunta que les voy a hacer a continuación. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. ¿Tenemos el texto?
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Listo, mire cómo dice el texto bíblico. Jehová da la muerte y da ¿qué? Y da la vida. Hace descender del Seol y retornar, o sea, hace revivir. Dios también hace revivir. Pregunto, ¿Satanás puede dar vida? No. Ojo, porque dice el texto, ¿quién es el único? Dios. Dios es el único que puede dar vida. Volvámoslo a leer. Jehová da la muerte y la vida. O sea que hasta el mismo Dios es el que tiene la autoridad de nosotros para quitarnos la vida. Aquí desmantela, hermanos, va a ser un paréntesis. La gente, las personas que dicen que están lícitos para poder abortar. Dice, porque esa es la decisión mía. ¿Se han escuchado a esas mujeres que dicen eso? Es mi cuerpo, es mi decisión. Pero aquí dice el texto, Jehová, es solamente Él. No me quiero meter en ese porque ese es otro tema, pero una muchacha no tiene excusa para abortar a ese niño que tenía. Solamente Dios puede quitarle la vida. Nadie más. Tremendo. Y yo sé que hay gente que va a pensar, bueno, ¿y qué pasa si fue obligatorio todo eso? Por eso le digo, métase al canal donde yo hablo de todos esos temas, hermanos. Tremendo. Porque yo sé que la situación no es fácil. Porque por algo el diablo está buscando a quien devorar, confundiendo a la gente mentalmente, la quiere volver loca mentalmente. Pero entendiendo este punto, ¿estamos claros? Dios es el único que da la vida. Ahora, les dije que le iba a hacer una pregunta. Volvemos a la historia del faraón. Moisés tira la vara, se convierte en serpiente. Luego llegan los hechiceros. ¿Recuerdan ustedes la historia? Llegan los hechiceros y cuando ellos tienen sus varas, al convertirse en culebras, le pregunto, ¿eso fue real? Si el Dios es el único que puede dar vida, quiere decir que eso jamás pasó exactamente, fue una ilusión. Note que el mismo texto lo bíblico lo dice. Vamos a Éxodo capítulo 7. Vamos a Éxodo capítulo 7. Exactamente. Éxodo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 11. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Dice, entonces llamó también al faraón a los sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus, ¿qué dice? Encantamientos. Claro, el diablo estaba ilusionando a la gente. ¿Sí ve cómo va teniendo sentido? Hoy en día, ¿cómo es esa cosa? Si se han dado cuenta, hermanos, que cuando la gente dice que va a ir a espiritismos y yo no sé qué vainas, que la gente ve que sapos, agujas y yo no sé qué vainas que le hacen botar, le hace ver cosas que no hay. Todo eso. Uy, hablando de eso, me hizo acordar la hermana. Mire que yo viendo en internet, uno viendo ahí por Facebook, ustedes han visto esos programas de talentos donde la gente se presenta para mostrar cada quien su talento, y cantar, bueno, hacer sus cosas. Y entre eso, yo me recuerdo haber visto a una muchacha vestida normal, tenía 2 telas y así al frente de las cámaras, de todo. Y cuando hacía así, ¡fu! Se cambiaba de ropa. Con solo hacer así, ¡fua! Se cambiaba de ropa de una. Cogía otra telita, un polvo, se lo echaba así encima y ¡fua! Y la ropa se le cambiaba sola. No, nadie la tapaba, nada. Se cambiaba solita, así, con pura de magia, mejor dicho. O sea, en lo que el diablo puede hacer hoy en día. Dígame algo, si el mismo Satanás pudo ser capaz de llevar a Jesús al monte, ¿cuánto más no lo puede hacer con una persona de hoy en día? Eso se le conoce como teletransportación. Si no he escuchado eso, transportar a una persona de un punto a otro, el diablo lo hizo con Jesús, tremendo. Ojo con esos programas que uno ve, hermano. Yo lo vi porque me dio curiosidad. Aquí iba a ser la mujer. Cuando yo veo que se cambia de un momento a otro, yo, uy, ¿qué pasó ahí? Y todo el mundo impactado, ¿cómo es que esa mujer podía hacer eso? Porque normalmente, ¿qué es lo que hacen supuestamente los hechiceros, los magos, bueno, todo eso? Que lo tapan y bueno, y que cuando se quite, pues se puede haber cambiado, ¿no? Pero ella no tenía nada. Con la presencia de todo, a la vista de todos, ella misma se podía cambiar. Exactamente, encantamiento, todo eso, hipnotismo, lo que estamos viendo aquí, lo que le pasó con el faraón. Ahora, leamos el versículo 12, Éxodo 7:12 dice, pues cada uno echó sus varas, la cual se volvieron culebras, pero la vara de Aarón
devoró las varas de ellos. Mire, qué casualidad, porque el texto bíblico no dice que devoró las culebras de ellos, dice las varas, porque esas culebras jamás fueron culebras. Porque Tenían, la real era la real era la de Dios, y claro, las otras eran solo eran palos, sino que la gente creía y lo hacía ver como serpientes. Engañoso, tremendo como es el espiritismo hoy en día. Hoy en día, aunque nosotros como adventistas sabemos que eso está mal, pero traemos el mismo espiritismo en la misma casa, poniendo a ver a los niños como un ratón habla. Así como la serpiente le habló a Eva, ah, no, eso es inocente. Ver el Jame Jame Ja de Goku. Tremendo. Cuando ustedes saben que el Dragon Ball está puro lleno de espiritismo, esa cosa. A mí de pequeño me gustaba, ¿cierto? Yo veía eso. Yo veía eso de muy pequeño, me fascinaba esa serie. A medida que uno va creciendo, va estudiando, me di cuenta del puro satanismo que tenía esa serie. Mire qué casualidad. ¿Quién es el que en la serie de Dragon Ball, yo no sé aquí quién lo ha visto, quién lo ha escuchado, quién es el que la gente más aplaude o pide ayuda? A un personaje que se llama Mr. Satan. Qué casualidad. Mire ese mensaje tan subliminal. Hay un personaje que se llama Ten Shin Han y ¿sabe cuál es su mayor poder? Según él pone aquí los dedos así en forma de triángulo y en la mitad lo pone en el ojo. A los Illuminatis. Tremendo, a la sociedad secreta hoy en día. Usted ve las caricaturas, el carro de Gohan, 666. Tremendo. ¿Qué es lo que uno puede dejar de estar viendo a los propios niños en las casas? Cuando uno realmente va en contra del espiritismo, debe aprender a que sus hijos puedan ser controlados por ustedes. Pero hermano, estamos en la generación donde hacemos que el niño haga lo que se le da la gana. Le pasamos el celular. Papi, es para que tú puedas estar calladito y le damos el celular. Y hacer lo que el niño quiere. Y se han dado cuenta de que un niño de hoy en día sabe cacharrearle más el celular más que uno. Ha descubierto tantas cosas que ni uno sabía. Y ya lo saben formatear y uno le toca ver todavía videos de cómo hacer eso. Exactamente. Entonces, hermanos, vamos dos fases. La manifestación demoníaca, que es cuando viene el diablo y lo tienta por lo que a usted le gusta. Y está la, la, la infestación demoníaca. Vamos a ver la tercera. Vamos a ver la tercera. La tercera es la opresión demoníaca, opresión. ¿Qué es la opresión demoníaca, hermanos? Son esas personas que comienzan a tener un afecto físico, emocional y espiritual. Llegan a un punto donde realmente comienzan a tener cambios en su vida de una manera extraña. ¿Cómo así? Esas personas normalmente comienzan a comportarse más violentamente de lo normal, por ejemplo. A veces nosotros podemos decir, ese es un loco, y no necesariamente puede ser un loco. Una persona puede estar realmente ya llegar a una opresión demoníaca. Esta persona puede automutilarse o hacerse autodaño físico. Si se han dado cuenta que hay gente que dice que para desahogarse se hace daño a su propio cuerpo, se comienzan a cortar. Y en la Biblia hay muchos casos donde fueron hombres así, se autodañaban su propio cuerpo, poseídos por el diablo. Otra cosa que tenían estas personas, hermanos, antes de colocar un ejemplo bíblico, es que estas personas comienzan a tener odio contra cosas sagradas. O sea, eso no es un comportamiento normal. Otra cosa es que no le importe la religión, no le importe las cosas de Dios, pero cuando usted le habla de Dios a esa persona le da como para darle un puño a usted. Se pone agresiva, usted le habla de Dios y esa persona se le envía a uno. Eso no es un comportamiento normal. Se altera, exactamente. Tanto así el punto, hermanos, donde yo les voy a contar algo. Sabe que hace 5 años cuando yo comencé a conocer las cosas de Dios, yo recuerdo yo haber pasado por algo similar. Yo recuerdo cuando leía la Biblia, de un momento a otro dentro de mí se insentaba odio. Yo llegué a manifestar eso. Solo leía la Biblia y con solo leerla yo la odiaba, sin saber el por qué. No lo entendía. Pero cuando la cerraba y la guardaba, se quitaba.
algo que no era normal. Y yo mismo me di cuenta, pero yo sí estoy leyendo algo sagrado. Y cuando la leía, aparte que no la entendía, me generaba odio. Yo tuve amistades, hermanos, donde hubo gente que era capaz hasta de hacerle daños a los animales, matarlos, y esos cadáveres, en vez de enterrarlos, los guardaban. Dígame qué clase de pensamiento es ese. ¿Sabe quién, sabe quién pasó por la opresión demoníaca? Balaam. Balaam. Vamos a leer el texto. Vamos a leer Números capítulo 22. Números capítulo 22. Números, el capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 23. Números 22, versículo 23. ¿Tenemos el texto, hermanos? Dice, cuando el asna vio al ángel de Jehová, o a Jesús, que estaba en el camino con la espada desnuda en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Entonces, ¿qué lo que hizo a Balaam? Azotó el asna para hacerla volver al camino. Ah, no, era para corregirla. Sigamos leyendo, versículo 24. Al ver el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Él volvió a azotarla. Versículo 27. Cuando el asna vio el ángel de Jehová y se echó al suelo debajo de Balaam, Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Mire la reacción cada vez más de mal en peor, ¿sí o no? Versículo 29. ¿Por qué te has burlado de mí? Responde Balaam al asna. Yo le hago la pregunta, hermanos, antes de seguir leyendo. Dios era el que estaba controlando el asna, ¿sí o no? Era Dios, ¿sí o no? O sea, Dios sí puede hacer que un animal hable. Dios es Dios. Pero aunque un animal me hable, ¿cuál es la reacción de uno? Aunque sea Dios, uno se asusta, pero mire que hasta ni él se asustó. Mire el punto de ira que él tenía, que ni se asustó, y le dice Balaam, si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Tremenda reacción de Balaam. El mismo que veía que un animal le hablara, en vez de asustarse, antes le responde. Tremendo, ¿qué clase de ser humano era? Estaba frustrado que no le importaba que el animal le hablara. Imagínense, o sea, de la ira donde uno puede llegar a una persona. Si yo tuviera una espada, te podría matar, le decía el asna. Mire que les voy a contar algo. Sabía que los metaleros, o sea, esa gente que está muy metida en el mundo del metal, del satanismo, esa gente, una vez un compañero cargaba en su bolsillo, hermanos, hasta ese bolsillo estaba así lleno. Yo pensé que tenía por ahí el celular, algo así, cuando sacan una rata muerta. Era una rata. Ah, bueno, usted ya me da la razón. Exactamente. Eh, y eran ratas reales, reales, muertas. Hermano, esa gente está en la opresión demoníaca. Tiene un problema psicológico esa persona ya. Claro, juega con todos esos animales, comienzan a esas personas que matan a los animales por diversión. No, Balaán llegó a ese punto. Si yo tuviera una espada, te mataría. Balaán llegó a ese punto, hermanos. ¿Sabe qué otro síntoma puede llegar a una persona también con opresión demoníaca, hermanos? Con opresión es una persona que comienza a hablar cosas que no tienen sentido. Y esto se ve mucho en las iglesias evangélicas. Leamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios, el capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 9. Primera de Corintios 14, 9. ¿Tenemos el texto, hermanos? Aquí habla Pablo diciendo, así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque sería como si estuvieras hablando al aire, como si no se entendiera. Mire que las iglesias evangélicas, hermanos, no sé si alguien de pronto ha estado en una iglesia de por allá de esas. Ustedes entran y hay gente allá hablando cosas que uno no entiende nada, no entiende nada. Pero dice Pablo aquí, debe ser palabra comprensible, que se entienda, porque si no se entiende es como hablarle a la nada, al aire. Cuando usted entra y usted le dice a la gente, oiga, ¿y eso qué es? Y según ellos dicen que es el don de lenguas.
que es guiado por el Espíritu Santo, hermano. Ellos dicen, somos llenos del Espíritu Santo. Y que usted comienza a hablar en lenguas. Y sabe que este síntoma, hermano, sabe de este síntoma que cuando una persona comienza a hablar otro idioma extraño, los psicólogos dicen que eso tiene que ver con un éxtasis que realmente no es de un humano. Lo dicen psicólogos que no son cristianos, o sea, le dan la razón a la Biblia de que eso no proviene de Dios. Gente que, como, claro, eso es del diablo. Hermanos, este es otro síntoma de una persona que está en opresión demoníaca. Cuando usted ve a una persona, ya sea en la iglesia, en una de esas iglesias o en la casa y comienza a hablar de esa manera, está en opresión demoníaca, hermanos. Y que hay que separar la solución de todo eso. Al final lo vamos a ver, hermanos. Hay gente que dice que puede ver hasta el futuro y predecirlo. ¿Sí se han dado cuenta? Y que sueña y que lo que sueña también se cumple. Mire que la Biblia también habla de eso. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio, el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1. ¿Tenemos el texto, hermanos? 13:1. Ajá. Dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o prodigio, si se cumple la señal, o sea que pueden venir de Satanás cumplirse también. Si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos. Paremos aquí un momentico, acá hay una clave. Note que esta persona puede hacer que se cumpla lo que él dijo, ¿sí o no? Ustedes se han dado cuenta que le dicen a uno para tentarlo, le dicen a uno, ¿y cómo sabemos que la Biblia ese es su Dios? Porque yo también conozco gente que dicen, no, Nostradamus, él también cumplió profecías con respecto a hoy en día. Y tantos gente que dice que profetizó y se cumplió, que las torres gemelas, yo no sé qué, bueno, cosas así. Pero note que aquí dice que se cumple. Una característica de un profeta falso dice que vamos a otros dioses. ¿Cómo así? No te lo va a decir, vamos a orar a otro Dios, vamos a esta iglesia. No, hace una referencia de que no va a seguir la voluntad de Dios, porque note que esa palabra Dios está con ¿de qué? ¿Minúscula o mayúscula? Minúscula, ¿sí o no? Dios minúscula. Ahora, la palabra Dios con D minúscula es una referencia a ¿qué? Bueno, vamos a ver que la misma Biblia lo aclare más. Vamos al capítulo 32, Deuteronomio 32, 32, versículo 17. Deuteronomio 32, 17. ¿Tenemos el texto, hermanos? Mire cómo dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿A dioses? ¿A quiénes? Note, o sea que los dioses con D minúscula son los demonios. Tremendo. ¿Sí ve cómo se compara la palabra demonios con los dioses? O sea que cuando el profeta le dice a usted, hermano, yo soñé que usted en 3 días le va a pasar esto, y se cumple. Ahora, ¿usted cómo le puede ver que eso es lo que realmente vino de Dios? Sencillo. Póngalo a prueba qué clase de Dios él cree esa persona. Pregúntele lo del sábado, por ejemplo. ¿Usted cree en el sábado que es el día del Señor? Si esa persona dice que no, que fue abolido, que yo no sé qué, comienza a decir con cosas que realmente nosotros sabemos, ese viene del diablo, hermanos. Aunque se cumpla, aunque uno lo vea, viene Satanás. No, hermano, yo soñé que en 3 años va a pasar esto. Cuando pasan los 3 años, usted se acuerda. Uy, puede venir de Dios. Hay gente que me sorprende que es adventista y se cree eso todavía. Y uno le pregunta, bueno, ¿y esa persona que le profetizó a usted según le profetizó su vida, ese al menos era adventista? Ni sabía, decía. Ni sé dónde era. Le comenzamos a creer a cualquiera tan solamente porque nos cumplió. No todo aquel que profetice y se cumpla aún lo que usted sueña no significa que venga de Dios. Por eso cuando leímos, aunque esa persona se cumpla la señal, pero te dice, vamos a otros dioses, es una referencia de que vamos a hacer nuestra voluntad. A eso es lo que se refiere. Una persona, por ejemplo, Elena White, sabe que Elena White, ella tuvo visiones, tuvo sus sueños, se cumplió todo, pero ¿qué la diferenciaba a ella de las demás personas? De que ella guardaba la ley de Dios.
ella iba conforme a la Biblia. ¿Sí notamos la diferencia? A una persona que cumple, pero puede ir en contra también de la misma Biblia. Eso Satanás también lo puede hacer. Estas personas que practican que qué es lo que va a pasar en su vida, que el tarot, todas esas vainas, esas cosas, hermanos, se le conoce como opresión demoníaca también. Todo está en el mismo rango. Gente que le pone mucha fe a eso. Gente que dice, no, es que si yo veo una polilla negra es porque alguien se va a morir. Le pone su mentalidad en eso. No, vamos a poner maticas aquí para que se vayan los malos espíritus. Le dicen así. ¿Quién dijo que una planta va a espantar a un mal espíritu? Dios es el único. ¿Recuerdan las historias cuando el demonio veía a Jesús? Que era lo primero que hacía el diablo, hasta se le arrodillaba. Señor, Hijo del Altísimo, le decía al diablo, no me hagas daño, ¿recuerdas? ¿Por qué el diablo le decía eso a Jesús? Porque el diablo sabe que se va a perder. El diablo sabe que tiene su sentencia. Ya le doy la palabra, hermana. El diablo sabe que tiene su sentencia. Hermanos, 3 fases de posesión demoníaca: manifestación, infestación y opresión demoníaca. Vamos a la última. La última es posesión, posesión demoníaca, la última fase. ¿Qué le suena a usted poseer? ¿Qué fue lo que vimos al principio? ¿Qué fue lo que vimos al principio? Alguien encadenado, alguien totalmente controlado por Satanás. Una persona que ya el diablo lo controla prácticamente de cuerpo también. Hermanos, aquí es donde Satanás ya le controla no solamente su conducta a esta persona, sino también el diablo quiere hacer con la voluntad de esa persona conforme a su cuerpo. Y sabe que Satanás, hermanos, cuando una persona está poseída, ¿sabe cuál es el objetivo de Satanás? Cuando una persona posee a alguien, vamos a ver cuál es el objetivo cuando la posee. Vamos a Marcos capítulo 9. Vamos a leer Marcos, el capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 25. Marcos 9, versículo 25. Miren lo que Satanás le gusta hacer cuando tiene en control a una persona en todo sentido. Marcos 9, 25. Mire cómo dice. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de muchos de que la gente decía, está muerto. Mire, aquí nos dice la clave del texto bíblico. Satanás, cuando posee un cuerpo físico, lo que quiere es matarlo, porque sabe que esa persona ya está en control de Satanás. Satanás sabe que esa persona se puede perder. Esa persona cristiana que fue poseída por el diablo, solamente ya la misericordia es lo único que lo puede salvar, hermanos. Porque ese estaba solo. ¿Quién iba a orar por él? Cuando él fue el que nos contó después. ¿Quién iba? Los amigos no eran cristianos para que oraran. Y el diablo controlarle todo su cuerpo con violencia. Era solamente Dios ya el único que podía interferir directamente con él. Por eso, hermanos, no hay mejor clave que cuando usted ve a una persona poseída, ya sea corporal o mental, no hay nada mejor que la oración. Porque la oración es nuestra dependencia con Dios. No somos nosotros. No se crean ese cuento en las películas de terror que es que el sacerdote coge la cruz y comienza a decir, salite pues. Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Se hace el sufrido. El diablo dice, oh. Y le voy a decir algo, hermanos. El diablo es tan inteligente hoy en día, pero al mismo tiempo tan directo, que sabe que hoy en día en las películas de terror, y no estoy diciendo que las vea, una persona me mostró un tráiler de terror y yo entré por curiosidad a ver ese tráiler. ¿Y sabe cómo se mostraba el diablo ahí? Cuando el cura le ponía la cruz al poseído, a la persona que estaba, ¿sabe qué le decía la persona? La persona se le reía en la cara y decía, eso no funciona. O sea, el diablo ya se muestra cada vez más como es. No es como antes que en las películas se hacía el sufrido cuando el cura le mostraba la cruz. No es el objeto, es el poder de Dios, hermanos. Pero ¿sabe que también hay otra posibilidad? Esto sí es una opinión personal. Cuando el diablo ve la cruz, la cruz no tiene, no, el objeto no tiene como tal el poder, pero el diablo sabe lo que le recuerda cuando ve ese objeto. El diablo cuando ve la cruz le recuerda que fue vencido.
Le recuerda que ahí fue donde Cristo lo venció. Por eso es que hay gente que cuando ve una cruz, esa gente y comienza a tener desprecio, odio y hasta dicen que la quiten de ahí, es porque tiene la opresión demoníaca encima y está para llegar a la posesión demoníaca. Si no se hace algo por esa persona, realmente esa persona puede perder la vida. ¿Sabe por qué yo le traje este tema, hermano? Escúcheme muy bien. Una persona adventista me dijo, llevo 10 años en la iglesia. ¿Me das ahí, por favor? Papá, un momentico. Esa persona me dijo, llevo 10 años en la iglesia adventista. Bautizada, me decía. Una muchacha me dijo, llevo todo ese tiempo en la iglesia y todo ese tiempo he visto sombras. Todo ese tiempo, él dice que ve sombras, que la casa palpita luces, cosas así, sobrenaturales, sí. Y sabe, hay gente que no le cuenta eso a uno. Aquí en la iglesia se presentan bien, no cuentan lo que hay detrás de sus casas. Por eso yo presenté ese tema, porque alguien realmente puede pasar una experiencia así, no lo cuentan. Y esa hermana tanto tiempo que estuvo con nosotros en la iglesia y jamás nos lo había contado. Llegó a tal punto que sabe qué dijo la persona, dijo que, me dijo esta semana, que estaba en la casa, estaba en la universidad ahí virtual, y dice que alguien llegó y él creía que era su hermano y vio al hermano. Y cuando vio al hermano y que ella le habló, pero el hermano no le respondió. Cuando ella se levanta a ver qué se hizo el hermano, no vio al hermano por ningún lado. Luego ella no le importó y se volvió a sentar. Llegó la noche. Cuando llegó la noche, el hermano llegó y Natalia, así se llama la muchacha. Esa muchacha se llama Natalia. Y esta mujer dijo, ¿dónde te fuiste? Es que yo esta tarde te vi. Y el hermano sabe que le dice, pero si yo hasta ahora llego. Yo no había vuelto a esta casa. Hasta ahorita que fue que llegué, ¿cómo así? O sea, que quién fue el que había visto en la tarde a un demonio. Que lo vio con los ojos, lo vio a uno tomando la posesión del hermano. Como el exorcismo tiene mucho que ver Sí, claro. con el poder de Dios o el demonio. Le voy a comentar algo. Les voy a comentar algo, hermanos, antes de ir finalizando. Hay gente que dice que lleva años en la iglesia y Dios jamás, o sea, siente que los echa a rechazar Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Qué le pasó a Saúl en la historia de él? ¿Recuerdan a Saúl? Él se perdió porque consultó al espiritismo, a una bruja. 1 Samuel 28. Le dio la espalda a Dios. Y lo que es el espiritismo, hermano, eso hace que usted no pueda ver la obra de Dios. Y usted, por ende, se termina de alejar. ¿Y sabe qué pasa con esa persona? Esa persona no volvió a la iglesia, dice que ya no le gusta leer la Biblia, no le nace venir a la iglesia, nada. Y ve puras sombras. Comienza a decir así. Esta persona lo único que hace es orar, porque no se abre para nada. Y dice, antes me gusta, dice esa. Imagínese llegar al punto de uno gustarle todas las cosas que uno le pueden pasar en la casa. Ya pasa de miedo a gustarle. Tremendo. Pero ¿por qué Saúl Dios no le respondió? Cuando usted lee la historia de Saúl, hermanos, usted se da cuenta que Saúl tenía un problema antes de ir a la bruja. Saúl, ¿recuerdan ustedes cuando murió? Él le dijo a su compañero que estaba ahí, le dijo, mátame, porque yo no quiero que mis enemigos me vayan a matar a mí. O sea, tenía orgullo en su corazón. Prefería él morir por sus propias manos que enfrentar al enemigo. Imagínense. O sea, él siempre tuvo orgullo en su corazón. Cuando el compañero no se atrevió a matarlo, dice la historia bíblica que Saúl cogió su propia espada y se mató a sí mismo. ¿Recuerdan ustedes la historia? O sea, el orgullo jamás hizo que realmente la brujería se apartara de su camino. La brujería fue la debilidad de Saúl. Él expulsó las adivinas de la tierra. El mismo que la expulsó fue el mismo que fue a consultarla. ¿De qué le sirvió haber expulsado las brujas de su tierra si él mismo iba ahí detrás? ¿Sabe que eso hoy en día nos puede pasar hoy en día lo mismo?
Podemos eliminar la música de nuestro celular, la música mundana. La eliminamos del celular, pero luego vamos a YouTube y a buscar la música que borramos. No ignoramos los compañeros que antes nos llevaban al mundo, pero se nos da por llamarlos. También vamos y buscamos lo que nos propusimos alguna vez dejar. Por eso es que muchas veces Dios no responde, porque sabe que realmente si usted tuvo un compromiso con Él, su dependencia es con Dios, no con una persona, no con la música, no por otro medio y mucho menos por la brujería. Hay gente que ve sombras y aunque nunca hubo hecho brujería, póngase a pensar si de pronto sus descendientes practicaron brujería, los papás, porque eso también influye con respecto a las maldiciones que pueden traer sobre este mundo. Hermanos, ¿cuántos? Hay vecinos que hacen mal a los vecinos. Bueno, no, ese es otro tema, hermano. Porque mire que cuando las naciones paganas le intentaban hacer brujería a Israel, a él no le llegaba la maldición a Israel. Es diferente cuando ya querían participar. Es diferente cuando viene de una descendencia de familia. Por ejemplo, digamos, usted jamás practicó brujería, pero ¿por qué le pueden pasar cosas sobrenaturales? Porque sus papás probablemente sí lo hayan hecho y jamás se lo contaron. Eso también le pasa también a esa persona que les cuento. Jamás hizo brujería, porque a mí se me hacía raro cómo le pasaba todo eso cuando nos vino a contar años después a la iglesia, que eran los papás. ¿Recuerdan ustedes el mandamiento de Éxodo 20 cuando dice que iba a visitar la maldad de vuestros padres por hasta la tercera y cuarta generación? Porque la maldición se hereda. La maldición de los antecesores se hereda. Ojo, no el pecado. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? Nadie nace pecador y cada quien va a pagar por su pecado. Pero las maldiciones y consecuencias de uno se va a heredar a los hijos, porque hay niños que nacen deformes, por ejemplo, porque los papás no se cuidaron físicamente y nacieron deformes los niños. Y lastimosamente los niños pues pagan eso. Lo mismo pasa, unas personas que practicaron brujería, esa maldición se va para ellos. De igual manera. Y claro, la gente como somos nosotros, pues lo normalizamos. Los hermanos saben que era lo que le decían al comienzo, hermana, usted no le ponga cuidado a eso, al contrario, era lo que más cuidado era lo que tocaba ponerle, porque uno creía que si se presentaba una sombra o algo así, usted solamente ore y ya, y hágale y pídale a Dios que jamás se le vuelva a aparecer, pero que esa persona aquí decía que entre más oraba, más se le aparecía, con razón, porque tenía esa puerta abierta antes, por los papás. Hermanos, termino con la siguiente cita de Elena White. Mensajes selectos, tomo 3, página 413, párrafo 1 y 2 dice: la Iglesia de Dios siempre ha sido amenazada por el fanatismo y los extremismos de una u otra clase. Así sucedió en los días de la Reforma y también ha sucedido, sucede y sucederá en el tiempo de la Iglesia remanente. Sin embargo, mire cómo dice Elena White, hay dos temas que no se destacaron en forma particular, dice ella, el falso don de lenguas y la posesión demoníaca. O sea, que Elena White, mire cómo recalca, no se hablan de esos temas y sabe que es importante. Mire lo que le pasó a un personaje diciendo Elena White ahí. El señor Rab Making y su señora visitaron a Elena White en 1908. Elena White, mire cómo dice, ella dio entonces y también en los días que siguieron algunos consejos sobre estos dos temas que fueron de gran importancia, o sea, el falso don de lenguas y la posesión demoníaca. Tremendo. Sigue diciendo ella, el informe de dicha entrevista y las cartas escritas después de que Elena White escribió su visión con instrucciones de estos temas, se publicaron luego después en la Review and Herald el 10, 17 y 24 de agosto de 1972. O sea que el tema fue tan importante que hasta salió en las revistas de Estados Unidos. La Review and Herald se conoce allá, es como aquí decir el tiempo. Tremendo, imagínense, posesiones demoníacas en revistas de la misma Elena White allá en Estados Unidos. Así que hermanos, probablemente hay gente que pase eso y no saben. Por eso es importante en el momento de hacer la obra misionera, ganar confianza con la gente. ¿Qué le sucede? ¿Qué él realmente puede estar apareciendo en su casa?
Cuando usted llega a la casa, usted no nota a veces el ambiente, un ambiente tan pesado, que uno dice que el hermano o la hermana no cuenta. Pero uno ya sabiendo a la luz de la Biblia, hay que decirle, hermana, usted está en espiritismo, o usted le ha pasado algo con referente al espiritismo, y esa persona le va a hablar. Hermanos, ¿cuántos entendimos este tema? Amén. Cuénteme, hermano. ¿No? Ah, pensé que era una pregunta. Ah, listo. La hermanita iba a decir algo, ¿cierto? ¿Quién era la que...? ¿Era usted? Pero una cosa que hay personas que oyen llorar los perros y dicen, alguien se va a morir. Ah, sí, sí. Sí, eso no hay que ponerle cuidado a nada de eso. Porque mire, la persona que se mentaliza eso, le sucede, le pasa, porque la mente es muy poderosa. Y le pasa, no hay que mentalizar. O que viene la mariposa negra y que alguien va a morir también. O que se soñó con un, ¿cómo es? Que se sueña con un muerto y que eso significa que alguien también se va a morir. Cosas así raras. O en el campo que un gallo cante una gallina o un gallo a las 11 de la noche, 12 de la noche. Exactamente. No, esa fue que madrugó, no me preocupe. No, eso fue que madrugó. Listo, muy bien, hermanos. Entonces vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar, los que podemos. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más por el tema que nos has dado en esta mañana, Señor. Son temas bastante delicados porque no sabemos en qué circunstancias de nuestra vida incluso podemos toparnos con personas que puedan tener estas situaciones, Señor, la cual no queremos salir corriendo, sino de lo contrario, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, cómo poder ayudar a esas personas, Señor. Danos valentía, danos fuerza, danos de tu poder celestial para siempre fortalecernos a través de tu palabra y que nos recuerde, Señor, que el enemigo tiembla ante ti, Señor. Los demonios saben que existes, los demonios saben lo poderoso que tú eres. Y si tú estás con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros, Señor? Por favor, quédate con mis hermanos que están en este momento conmigo, bendícelos y cuídalos siempre en el transcurso de sus vidas, protegiéndolos de todo mal y peligro, Señor, y que le des fuerzas aún en sus tentaciones, Señor. Finalizo mi oración dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, muy bien, hermanos. Dios los bendiga.